continuamos con la rendición de cuentas del representante a la Cámara, Simón Gaviria. El siguiente tema nos interesa a todos. ¿Quién en Colombia no tiene celular? Pues bien, este elemento pasó de ser un aparato de lujo hace muchos años para convertirse en una herramienta de trabajo. De ahí la importancia que se está impulsando en el Congreso de la República a través de Simón Gaviria, la ley del único número celular, que también cuenta con el apoyo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y precisamente nuestro representante Simón Gaviria se encuentra con un delegado que conoce exactamente los alcances de esta ley. La portabilidad numérica es un nuevo derecho, uno de los nuevos derechos, o de muchos nuevos derechos que hemos venido impulsando a través de diferentes leyes para el consumidor colombiano. Es un concepto muy sencillo, es que el número es de la persona, y si un colombiano quiere cambiar de operador de celular, ahora tiene el derecho a mantener su número. Pues bajo ese orden de ideas, en las diferentes experiencias internacionales que nosotros hemos conocido, hemos visto tres cosas muy importantes con respecto a la implementación del número único de celular o de portabilidad numérica. La primera, hemos visto que mejora mucho la calidad de las llamadas. Dos, vemos claramente cómo mejora mucho los precios de las llamadas, inclusive en Finlandia y en Hong Kong, que son los primeros dos lugares donde se implementó la portabilidad numérica. En los primeros 3 años hubo un descenso de hasta el 40% del costo de llamadas. No sabemos si en Colombia va a ser así, pero pensamos que va a ser una disminución importante para los colombianos. Y tres, una cosa que todavía nos queda mucho por mejorar en Colombia, que es el servicio al cliente. El servicio al cliente que 30 de cada 100 quejas que recibe la SIC son relacionadas al tema de celular. Pero esta ley fue una ley muy difícil de sacar, además debo decir que fue una ley que contó con opositores obvios, opositores que están encabezados muchas veces por los mismos operadores, porque esta es una de esas leyes que mejora la competencia, que los pone a trabajar más duro, que los pone a pelearse el consumidor. Hoy por hoy, de una manera u otra, el consumidor colombiano está, entre comillas, secuestrado. Porque si cambia de operador de celular, pierde su número. Mucha gente trabaja con su celular y perder su número significa una pérdida de ingresos o simplemente es una inconveniencia profunda para la persona que hacerlo. De tal manera que si le ofrecen mejores tarifas, mejores aparatos, si les ofrecen una mejor oferta, no se cambia. La portabilidad va a dar la posibilidad de una competencia masiva cuyo gran beneficiario va a ser el consumidor colombiano. Con esta norma nosotros introdujimos la idea que debe ser gratis. En otras palabras, que los operadores tenían que asumir el costo de implementar la portabilidad numérica en Colombia. Díganos ustedes cómo les ha ido con la implementación, y sé que lo van a hacer, además, 6 meses antes de lo que tenemos planeado en la ley, que era 31 de diciembre de 2011. Sabemos ya que el 29 de julio este es un derecho que van a gozar todos los colombianos. Sí, efectivamente, el proyecto se empezó a trabajar inmediatamente, la ley fue firmada, la comisión asumió la labor de coordinar todas las tareas de la implementación de la portabilidad numérica en Colombia. Se definió por condiciones técnicas y económicas que los números que deberían ser sujetos de portabilidad eran los números móviles, y en ese sentido se empezó a trabajar con los operadores móviles coordinando el trabajo para que ellos, como responsables de la implementación, realizaran todo el desarrollo de la actividad de contratación, de selección y contratación de un administrador de la base de datos para efectos de implementación. En este momento, los operadores han asumido los costos de adecuación de sus redes para poder prestar el servicio y han contratado un administrador de una base de datos que va a operar de manera independiente a cualquiera de los operadores, y eso nos va a garantizar la imparcialidad en la prestación del servicio. Es decir, ningún operador va a poder manipular esta base de datos. Pero usualmente se hace que es el operador que recibe el nuevo usuario el que tiene que pagar por parte común de mercado cualquier tipo de costos de portabilidad. Eso es correcto. Los operadores ya asumieron la adecuación de sus redes, y los costos operativos, que es un costo que eventualmente se le podría trasladar al usuario. La práctica comercial de los diferentes países que han hecho implementación demuestra que son los operadores que reciben a los usuarios quienes asumen ese costo, que entre otras, valga la pena decirlo, en Colombia ese costo
fue definido en una tercera parte del costo más bajo que se había definido en Latinoamérica, que era del orden de como de $6, y nosotros logramos definirlo como en 1.5 o 1.8 dólares, que va a ser el costo de portabilidad que eventualmente un usuario debería pagar, pero que lo que, vuelvo a decir, la práctica muestra en el ejercicio comercial es que es un costo asumido por el operador que recibe al cliente. 2.800, 3.000 pesos. Son 2.225 pesos, en realidad es el valor que se ha definido. Porque precisamente esa implementación va en un buen camino, ya han habido pruebas, ya el sistema está, ya se adecuaron las redes, tenemos la base de datos preparada, ya inclusive me dicen que dentro de poco, ya han hecho algunas pruebas, pero ya van a empezar a hacer, portar números reales antes del 29 de julio. El plazo para que un usuario pueda pedir el servicio de portabilidad es el 29 de julio, pero el plazo que internamente tenemos como proyecto es que el día 24 de junio todas las pruebas estén terminadas para poder entrar en una siguiente fase, que es una fase de pruebas en servicio. Esas pruebas en servicio es para aportar números reales, es decir, personas que quieran desarrollar, prestar su número, ver cómo se van a mover y cómo va a funcionar, puedan hacerlo. Muy importante, porque en su momento nos dijeron que esto era imposible. No sé si ustedes se acuerdan, los debates nos dijeron que Colombia era incapaz no solo de hacer las cosas bien, sino que no tenía la posibilidad de tener derecho a las tecnologías de punta, y yo creo que lo que han mostrado ustedes es poder implementarlo bien y hacer la tarea bien hecha. Pero si me permite, hay muchas preguntas de los ciudadanos y yo constantemente trato de responder con respecto a la portabilidad. La portabilidad, para que les quede claro a todos los televidentes, es el derecho a pasar todo el número. Correcto, esa es la parte más importante. Se llevan el 310, se llevan su 315, si van de Movistar a Comcel se llevan ese 315. Esa es la parte más importante que debe quedar claro, y es que la portabilidad no es de los 7 números que los usuarios están pensando que se pueden llevar. La portabilidad implica los 3 primeros dígitos del número celular, es decir, lo que nosotros asociábamos con el operador, que decíamos que el 310 es de Comcel o que el 300 es de Tigo. Hoy en día, cuando veamos un número, no vamos a saber de qué operador es, porque el usuario ha podido llevarse ese número de un operador a otro y de ese a otro y las veces que quiera. Mucha gente tiene la preocupación, como se va a dar la portabilidad del número pleno. En Colombia todavía tenemos que los costos de llamadas entre operadores son muy altos, muy costosos. Y muchas veces la gente, cuando va a usar su teléfono, va a llamar a un número que, como tenía ese 315, pensaba que era Movistar, o un 310 que pensaba, entonces piensa que la llamada es más barata y no se da cuenta que la mujer se comete un error. Díganos qué son las CRC para solucionar ese tema. Bueno, hay una situación inmediata, que es inmediata, es al usuario se le va a notificar cuando él está llamando a un número que se portó, para que el usuario, si cree que está llamando al operador A, pero en realidad está llamando al B, pueda decidir si termina la llamada antes de que le contesten y no le cobren nada. El usuario va a recibir un mensaje, o sea, no va a ser un tono ni nada de eso, va a ser un mensaje que le dice: su llamada ha sido reenviada a Movistar, a Tigo, a Comcel, a UF, al operador, a Avantel, a cualquier operador, se va a notificar que la llamada fue enviada o que es un número portado a otro operador. El usuario, si decide colgar, no le cobran nada por esa llamada. Y a mediano plazo estamos trabajando sobre el tema de tarifas para tratar de disminuir las diferencias de tarifa dentro de las llamadas dentro de un mismo operador y las llamadas de un operador a otro. Si nosotros reducimos o eliminamos esa diferencia tarifaria, pues ya no va a haber ningún riesgo de que el usuario llame a un número portado o no.